algo negativo, ¿no? Bueno, a veces, como dice Pablo, el querido Pablo Quintana, a veces hay que decir que no a ciertas cuestiones, y con potencia, ¿no? Yo creo que vengo en una etapa que también tenemos que seguir decir que no, pero esta historia también dice mucho sí, ¿no? Dice cómo la gente logró frenar un proyecto, un minero que ya estaban cortando casi la cinta inaugural del evento, del proyecto, y toda esta gente pudo, no solamente eso, votar a favor de la vida, votar a favor de su espacio, a favor de sus montañas, sino también después seguir 20 años desarrollando una serie de cuestiones que tienen que ver con la investigación de cuestiones químicas, de cuestiones económicas, de cuestiones de leyes. Hay un turista que una vez vino a Esquel y dijo, pero acá en Esquel son todos especialistas en minas, porque hablo con el abogado y sabe de leyes mineras en todo el mundo para hacer investigación de la legislación comparada. La bioquímica del hospital de Esquel sabe cómo la molécula se divide por el cianuro, no me animo a explicarlo en términos serios, ¿no? Pero digamos, el economista sabe cuál es el impacto de una actividad de ese tipo, bueno, en fin, ¿no? Y todo eso fue porque la gente consideró que sí, que podía investigar, que tenía que investigar, un compromiso con el ambiente, con poder tener fundamentación en lo que decía. Hay una página web que es www.noalamina.org, donde ustedes pueden ver todo el material de difusión que tienen y todo el trabajo. Tienen desde videos de vecinos que informan a vecinos, que en aquel momento vos veías al pediatra de tu hijo que te hablaba de toxicología infantil, veías a un periodista del diario Chubut, que después lo echaron por su militancia en No a la Mina, pero lo veías al vecino que te hacía la entrevista hablando de las implicancias de las distintas actividades productivas de la zona que tenían que ver con cuestiones orgánicas. Ahora, incluso ahora, recién alguien me preguntaba, bueno, productivamente, en aquel momento no había vides en Esquel, hoy hay vides, hoy tenemos bodegas y viñedos de la zona de Esquel. Y eso era en aquel momento impensable porque la uva se congelaba y se rompía. Bueno, resulta que ahora hay una técnica que hace que rieguen las uvas, lo que se congela es el agua que queda por fuera de la uva, y eso hace que la uva continúe, pero además no solamente continúe y que la uva se pueda cosechar y hacer un vino, sino que además parece que tiene un sabor mucho más intenso y mucho más exportable. Estos vinos son exportados a distintos países y la verdad que tienen muy buenos resultados. De hecho, ha habido premios para la comarca, de lo que son las vides de la comarca, y así podemos estar hablando un buen rato de todo lo que sí se pudo, a pesar de que no quedó ese emprendimiento que traía, según ellos, traía prosperidad, etcétera, etcétera, que en realidad se sabe que no es así. No hay ninguna ciudad que haya habido un emprendimiento minero cerca que sea próspera, está fundamentado, eso se conoce que no es así. En Trevelin hay 2 vides, ¿no? Y están haciendo un trabajo muy interesante de que no solamente hacen la producción de los viñedos y de los vinos y todo, sino que además hay un desarrollo turístico muy importante en Trevelin, donde vos fuiste a los tulipanes, pero también puedes ir a las vides, y en octubre son los tulipanes, por ejemplo, en Trevelin. Entonces, lo ideal es que vos vayas a ver los tulipanes, te saques la foto con los tulipanes, que es un paisaje precioso, y que después vayas al lado, te comas una picadita con los vinos hechos ahí mismo, en esas tierras, ¿no? Entonces, bueno, sí, en Esquel ahora tengo un compañero de la secundaria que está inaugurando próximamente un viñedo de Esquel, y también en la comarca también hay vides, y no nos quedemos solamente en esa industria, digamos, ¿no? Hay otros desarrollos regionales, todavía más nocivos para el ambiente. Y además el cianuro no es solamente el cianuro, o sea, porque estas 2 profesoras empezaron por eso del cianuro, porque la charla que vinieron a dar
hablaba de el cianuro. Pero después en la investigación y profundizando, esto que ellas veían como, bueno, un peligro, ¿no? O sea, para que ustedes se den una idea, lo que se hace para extraer el oro es que se explota la montaña y después por día 6 toneladas por día de cianuro. Y ese cianuro tiene que estar en una solución. Entonces, imagínense para 6 toneladas de cianuro cuánta agua necesitamos, ¿no? Uno conoce que en el África han hecho una serie de expoliaciones o han convertido zonas directamente en basural de todas las computadoras que ya no usamos, van y las ponen en un lugar en África, total, no hay nada. En principio lo que yo quiero decir es que no hay nada, o sea, el desierto de Atacama puede ser un desierto, pero no es que no hay vida en el desierto de Atacama, ¿no? Lo mismo en las salinas de Jujuy, lo mismo en la estepa patagónica. Está probado que hay un montón de microorganismos y un montón de vida que nosotros tal vez, por desconocimiento, no le prestamos atención, pero eso forma parte de la mente. Y eso también es una pregunta que por ahí a mí me gusta hacer énfasis, ¿no? Porque tal vez no sabemos lo que eso es, claro, pero conversando, subiendo esta montaña, conversando con uno de los profesores de la Patagonia, que en aquel momento también fue muy importante, Dino Pizzolón, me decía, eso que vos estás por pisar, y era como, para mí era como una parte de una piedra con un musguito, ¿no? Me decía, eso que estás por pisar se generó en no sé cuántos millones de años, y yo lo estaba por pisar. Claro, dije, ay no, pero bueno, eso es porque uno no conoce, vos decís, bueno, es un pastito, no es un pastito, o sea, pero bueno, pasa esto también, ¿no? Y cuando hablamos de las zonas de sacrificio, hablamos también del capitalismo, y de cómo el capitalismo concentra ciertos lugares del mundo que hacen uso de esta conversión tecnológica, que a mí no me llegó ninguna conversión tecnológica. Hay pueblos a 20 kilómetros de Esquel, pueblos originarios que no tienen luz. ¿Qué conversión tecnológica le tengo que yo explicar a esa persona que además, si se instala la minera, no va a poder tomar agua de su río? O sea, es como un poco violento, ¿no? Entonces, bueno, claramente, volviendo a lo que vos decías del manifiesto, ¿no? Es batir estas cosas, poder decir, bueno, tenemos que tal vez no esperar a los políticos que resuelvan claro. todo y salir nosotros a preguntarnos, a interactuar, a debatir. En todo caso, no estar del todo de acuerdo en todas las cosas, no, pero bueno, que se genere como una masa crítica de decir, yo no quiero vivir en un lugar donde después no podamos tomar el agua, ¿no? Deberíamos tener el compromiso, por lo menos que a mí me parece que está bueno tomar, es poder interactuar e intercambiar con todos los vecinos y vecinas, que es un poco el espíritu de la asamblea, ¿no? De que esta cosmovisión de los pueblos originarios, que el ambiente no está escindido de nosotros, sino que somos todos el ambiente, sean como nociones compartidas, y que ya no sea tanto el galés, el pueblo originario, o yo que nací en Buenos Aires y después me fui a vivir allá, y ahora por el momento estoy de nuevo acá, digamos. Esto tiene que ser como, para mí, tiene que ser una visión y un compartir los distintos conceptos, ¿no? En base a ese entendimiento. El gran protagonista de aquel momento era el Canal 4, porque es un canal que era una pyme, sigue siendo una pyme, y le dio mucha visibilidad a todos los conflictos que estaban involucrados con el NORAM y con otros temas también, ¿no? Hace un rato hablaba de Radio Nacional de Esquel. Radio Nacional, ustedes saben muy bien que tiene un desarrollo muy importante en los territorios. Hay un libro que sacó Restivo, se llama El Autor, que habla de los mensajes al poblador y del servicio y de la interacción que eso genera con los pobladores, sobre todo en la meseta, que no tiene a la mano un teléfono, un celular, no hay señal en algunos espacios. Incluso cuando fue la pandemia, Radio Nacional hasta daba las clases para los chicos en situación rural. Entonces, ahí también
Radio Nacional tuvo una impronta muy importante, y después hubo canales de televisión y programas, por ejemplo, Juan Alberto Badía se hizo mucho. Siempre está también el debate, ¿no?, de Buenos Aires y algunos dicen la cosa más porteña, ¿no?, y el resto del país. Bueno, yo creo que esos debates, en todo caso, los tenemos que conocer, pero tenemos que siempre seguir tratando de que todos conozcamos estas realidades. Porque además, esto es lo que tiene el documental, uno plantea una historia o cómo la va a contar, y después te van saliendo las posibilidades de incorporar cosas que son sorpresivas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba preparando la producción de todas las entrevistas, porque además por un tema de costos había que hacerlo, y entonces mi madre me dice, bueno, fíjate cómo vas a venir, porque resulta que me comprometí a albergar en casa a Norita Cortí. ¿Cómo le digo? Le digo, no, obviamente lo esperas a ella, pero yo quiero contactarla para ver que nos permita tenerla en la imagen para el documental. Y bueno, así fue, gracias a ella y a la gente que la acompañó. Ella tenía una potencia impresionante, creo que es la madre de todas las luchas, como dice, de Gustavo y de todas las luchas, porque siempre acompañó desde el primer momento. Ella y muchos activistas de los derechos humanos, luchadores por estas cuestiones de derechos humanos, acompañaron esta lucha, teniendo en consideración que es una lucha que se considera, la lucha por el agua y por el ambiente se considera también un derecho humano. Esto ya lo vemos internacionalmente en otros países. Ahora en Chubut específicamente hay un recrudecimiento muy importante de la criminalización de la protesta. Lo vemos con los pueblos originarios cuando le hacen intervenciones en sus comunidades con causas que después se comprueba que no eran verdaderas. Y en el caso de esta lucha, ustedes no sé si recuerdan que en diciembre del 2021 quisieron dar de baja la ley que no permite el ingreso de la megaminería en la provincia. Y entonces los legisladores que estaban en la costa, en Rawson, la dieron de baja. Entonces todo el pueblo de Chubut salió a las calles, desde todos los lugares, desde la comarca, desde Comodoro, desde Trelew, y ustedes recuerdan que hubo una represión y hubo unos hechos de que se quemaron algunas instituciones. Se prendió fuego y hubo ahí algún tipo de vandalismo según lo que consideran. Y en esta causa quedaron procesados 8 vecinos que habían salido por la preocupación de esto. Ustedes saben que en aquel momento, después de una semana, ante la inminencia de que la provincia de Chubut estaba absolutamente parada, porque no habían salido ni los pescadores, porque los pescadores decían, yo salgo al mar a pescar, pero mi mujer y mis hijos están en la marcha y les van a pegar. Entonces no salieron ni los pescadores. Fue la primera vez que hasta los sindicatos dijeron, hay que hacer paro porque esta situación no se sostiene. Se dio de baja lo que se había planteado, pero quedaron procesados estas 8 personas. Entre ellos un joven de unos 20 y pico de años, que lamentablemente con este proceso de criminalización y los 3 años de permanente hostigamiento, tener que lidiar con estar procesado en la justicia, el día anterior al dictado de la sentencia de la jueza se quitó la vida. Entonces ahí nos damos cuenta, cuando yo digo que uno pone el cuerpo, es realmente poner el cuerpo, ¿no? Y acá no estamos hablando digamos, somos vecinos que salimos a la calle para defender, y a este chico la verdad que le llevó la vida, ¿no? Y eso es responsabilidad estatal, claramente. Fue sobreseído. Y lo que también el otro día una de las vecinas de la asamblea decía muy claramente, las personas que fueron procesadas no eran ni universitarios, eran personas vulnerables que habían salido a acompañar,
pero no eran personas que tuvieran recursos para afrontar una situación como la que afrontaron. Y este chico dio la vida en ello, digamos, ¿no? Eso es lo que nos está pasando en este momento, y también agrego que el jueves de la semana pasada la legislatura de la provincia dio la posibilidad de que se genere fracking en el Chubut. Es un modo también de que empiece a entrar la mega minería de uranio en el territorio, y bueno, eso trae radiación, trae muchas cosas, y están los vecinos en alerta por esa situación. Y bueno, lo que nos pasa actualmente es que a partir de que este gobierno dio de baja el gran trabajo que hacía la gente de TELAM en todo el país, las noticias no están llegando aquí. Entonces es muy importante para todos nosotros y para la gente que tiene familiares y gente en la Patagonia, que estemos en comunicación y transmitiendo todas estas noticias que por ahí son invisibilizadas, ¿no? Con un concreto objetivo, además. Con un tema de horario tenemos que ir cerrando, así que bueno, les súper agradezco a todos que se hayan quedado, y bueno, Silvina también, obviamente.